Buenos días a todos. Estoy yo muy contento, muy expectante de lo que Dios ha estado haciendo y va a seguir haciendo en cada uno de nosotros. Y en lo personal, siento un tiempo en mi vida en que el Señor está avivando el fuego en mi corazón, el ver cómo las instrucciones de la palabra están llegando a mi vida, a la manera en que el creyente, el cristiano, debemos vivir. Por eso el Señor Jesucristo en este sermón del monte, ese mensaje primero que dio, donde los discípulos van hacia Él y reciben las instrucciones, y es muy importante para nuestra vida cristiana. No importa el tiempo que tengamos, pero es muy importante que nos afiancemos en la verdad, en exponernos a la palabra de Dios, pero también a la palabra de justicia, a la palabra de verdad, porque a veces no hemos entendido los principios bíblicos. Estábamos alabando al Señor, estábamos hablando del sacrificio de Él, y nuestra conducta, nuestro entendimiento necesita exponerse a la realidad y a la verdad de las Escrituras. No nos conformamos a los órdenes de este mundo, respetamos, hay leyes, ahí nos desempeñamos, pero lo prioritario es irnos a la palabra de Dios. Y el sermón del monte es las instrucciones de cómo debe vivir el creyente, el cristiano. Y ahora nos toca la cuarta bienaventuranza. Y hemos visto que el cristiano que se caracteriza por la pobreza en espíritu, se duele de su pecado y el de otros, y se acerca a Dios y a los demás con mansedumbre, también debe caracterizarse por tener hambre y sed de justicia. El propósito de este mensaje es despertar en nosotros esa hambre y esa sed por la justicia de Dios. Y ahorita vamos a ver lo que significa. Y nosotros vemos lo que está sucediendo en el mundo. La humanidad está en una situación difícil. Es amenazante muchas cosas de las que están pasando. Hay un problema de la humanidad, pero ninguna, la manifestación de lo que estamos viendo es producto del pecado del hombre. O sea, nosotros buscamos la dicha, buscamos salir adelante, buscamos la felicidad, pero es importante entender la causa que está provocando todo eso. No es ninguna manifestación concreta del pecado, sino el pecado mismo. O sea, la violencia, la infidelidad, esas manifestaciones que se dan, que amenazan nuestra vida, que amenazan a la nación, que amenazan las naciones, no es en sí el problema la manifestación del pecado, sino el pecado mismo. Y tenemos que empezar por eso. La forma más directa de evitar tales amenazas es observar las palabras de lo que veremos hoy. Bienaventurados, dice Mateo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a leerlo todos juntos, esta bienaventuranza, y dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Las únicas personas verdaderamente felices son las que tienen hambre y sed de justicia. Y nosotros podemos pensar, o usted me puede decir, oye, pero todos buscan la felicidad. Yo también la busco, yo también quiero ser feliz. Pero ¿por qué el hombre no logra esa felicidad? ¿Por qué? Porque no se va a la causa o lo que demanda la palabra, que dice: serán dichosos los que, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y la gran tragedia es que no hemos entendido este texto como se debe. Por eso, la mejor forma para enfocar el texto es considerar los términos que lo componen. ¿Qué significa justicia? La justicia no tiene que ver con la equidad. Muchas veces decimos, oye, es que hay que ser justos. Y nosotros vemos en la vida de Jesús, vemos aquellos obreros que se mandaron a la viña, que uno trabajó 1 hora, el otro 8 horas, y ellos también pensaron, oye, no es justo que les estés pagando lo mismo al que trabajó 1 hora que al que trabajó 8 horas.
Y ese es el pensamiento del ser humano. Aún a veces pensamos que Dios no es justo, pero tan justo es, porque la justicia se mide, porque Él te va a dar lo que Él te ha prometido. Y ahorita cantábamos, el Señor cumple promesas. Y Dios está cumpliendo promesas, y una promesa que Él nos ha dado es que en nuestra bancarrota y en nuestra situación que tenemos, Él hizo promesas para establecer la justicia de Dios, no la justicia del hombre. Por eso es importante entender el significado de justicia. Dice Eclesiastés 7:20, porque a veces nosotros también nos creemos buenos y nos creemos justos, tal vez justos delante de los hombres, eso es lo que nosotros pensamos. O a lo mejor los hombres vemos a otra persona, o esa persona es justa, esa persona es buena. Dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, el hombre por sí solo no somos justos. Dice que no hay ninguna persona en la tierra, por si yo me consideraba una buena persona, una persona justa, dice la palabra que no hay ninguno aquí en la tierra. Entonces, empezando por ahí, por el significado de justicia, veamos en qué forma podemos ser justos. Y abre tu Biblia, dale vuelta a Romanos capítulo 10. Vamos a leer un pasaje, porque es importante antes de ver lo de tener hambre y sed, ver lo que es la justicia, ver cómo la palabra lo encausa para que nosotros podamos tener un entendimiento y nuestras vidas se conformen más a la voluntad de Dios y al plan de Dios que a lo que nosotros pensamos. En el Romanos 10 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, está hablando el apóstol Pablo, dice, y mi oración, y acuérdense que el Nuevo Testamento prácticamente le está hablando a los creyentes, y el sermón del monte va dirigido para los discípulos, para los creyentes. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración, dice Pablo, a Dios por Israel es para salvación. O sea, la oración, la voluntad de Dios es la salvación del ser humano. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a la voluntad de Dios. O sea, sí le echan ganas, sí se cuidan de cosas, pero no es conforme a lo que Dios demanda en su palabra. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. Cristo es nuestra justicia. Este es el entendimiento, esta es la revelación del evangelio, lo que ahorita recordábamos en la Santa Cena, que el hombre está arruinado, que la condición del ser humano, por eso cuando hablamos de justicia y cuando hablamos de fe, la fe es creer, la fe es estar de acuerdo, recibir el evangelio de Jesucristo y de ahí vienen otras cosas. Pero si nosotros comentamos y nosotros decimos que es la obediencia, entonces el orden no está correcto. Fe es creer en la obra de Cristo, la que nos va a habilitar para que entonces nosotros en esa justicia y Dios ponga el querer como el hacer, nosotros podamos hacer lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Por eso dice que no hay ninguno justo, que no hay quien haga lo bueno. Y eso es una revelación que transforma las vidas. Porque si yo busco mi propia justicia por cumplir la ley, por obedecer los mandamientos, quiero decirte que no voy a vivir en esa justicia. Dice la palabra, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Otra vez, a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Hoy lo que nos está diciendo, el hombre que obedezca los mandamientos de Dios al pie de la letra va a vivir por ellos. Pero sabemos que ninguno de nosotros podemos obedecer los mandamientos. Pero esto no nos deja en una situación, bueno, es que no los puedo obedecer. Nos enfoca a quien es nuestra justicia, que es Cristo. Por eso, bienaventurados, dichosos, felices, dignos de felicitar, son aquellos que tienen hambre y sed de justicia.
porque ellos son los que van a ser saciados. Y eso es lo que vamos a ver, eso es lo que vamos a desarrollar en este mensaje. Y dice así, el 6, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá del abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres tú vivir una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana dichosa, feliz? Empecemos por despertar el hambre y sed de esa justicia, de los méritos de Jesucristo, de lo que ahorita nos compartían, de que Cristo fue en mi situación, Él fue el que hizo la justicia, Él es nuestra justicia, Él nos justifica delante de Dios y Dios nos aprueba en Cristo. No nos aprueba en lo que tú o yo hagamos o dejemos de hacer. Ese no es el orden. Esto viene por consecuencia. Es una respuesta de la gratitud, del amor de lo que Cristo ha hecho. El creyente debemos de estar bien firmes en lo que significa justicia de Dios. Porque si fuera la justicia del hombre y si fuera por la obediencia del hombre, entonces ninguno de nosotros podemos ser justificados. Y va a depender de lo que tú y yo hagamos. Y eso no es la justicia de la que está hablando la bienaventurados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y quiero ver en este mensaje, hacer una observación de inicio. No debemos de tener hambre y sed de bienaventuranza. Nuestra hambre y nuestra sed no debe estar enfocada en la felicidad como prioridad. O sea, no debemos de tener hambre y sed de bienaventuranza, de felicidad. Consideramos la felicidad y la bienaventuranza como lo único que hay que desear. Y eso es a veces donde vivimos. Es que yo quiero ser feliz, y es que la gente sí quiere ser feliz. Yo también quiero ser feliz. Pero mi hambre y mi sed, mi deseo, mi anhelo profundo no debe de estar enfocado en la bienaventuranza. Según la Biblia, la felicidad nunca es algo que habría que buscar, sino es algo que resulta como consecuencia de buscar otra cosa. Entonces, si tú y yo tenemos hambre y sed de justicia, la bienaventuranza nos va a alcanzar. Y eso es lo que está pasando ahorita en el mundo. Eso es lo que pasaba con muchos de nosotros antes. Queremos ser felices. Las situaciones no están fáciles. Queremos buscar la dicha, la bienaventuranza. Por eso a veces usamos diferentes medios para estar en paz, para salirnos de los afanes de la vida. Y bueno, ahorita como nos estaban invitando a los viajes o al cine o esas cosas son buenas. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos esas cosas como prioritarias, enfocados porque yo quiero paz, quiero felicidad, quiero tranquilidad? ¿Qué va a pasar? Que vamos a regresar y vamos a regresar a lo mismo y nuestra vida va a empezar otra vez a decir, oye, es que no siento esa dicha, esa plenitud. ¿Por qué? Porque así es la vida. Pero si nosotros empezamos a procurar el hambre y la sed por la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, la dicha y la bienaventuranza nos empieza a tocar y alcanzar. Es el orden, es lo que el mundo a veces busca y no la alcanza. Y les voy a poner un ejemplo. Y recientemente en enero yo tuve una enfermedad. Gracias a Dios no soy así muy enfermizo, por la protección de Dios, por la gracia de Dios. Pero en este enero, pasé por una situación de enfermedad y tenía fueron días así con temblor, con temperatura, un dolor fuertísimo de cabeza. Llegó un día en que todo el día explotándome la cabeza. Llego con el médico y
o sea, su expresión, oiga, ¿qué le pasa? Porque no me quitaba la mano de aquí y era algo que nunca había vivido. Y entonces el ejemplo dice, alguien, les voy a poner este ejemplo, alguien que sufre una enfermedad dolorosa. ¿Cuál es el deseo de cuando alguien sufrimos una enfermedad que nos duele? Pues que se nos quite el dolor. Y entonces llamamos al médico, y si el médico está también enfocado a que se nos quite el dolor, entonces podemos decir que ese médico no es un buen médico. ¿Por qué? Porque se está enfocando en que se quite el dolor. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el médico? Irse a la causa del problema. Y así muchas veces nosotros, a veces los cristianos, andamos buscando cómo ser dichosos, ser felices, pero la causa del problema, lo vimos al principio, es el pecado, es la condición del hombre. Ahí es donde está. ¿Por qué no el mundo no es dichoso, no es feliz? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay situaciones, amenazas? ¿Por qué a veces en la familia hay situaciones ahí así y no alcanzamos esa dicha y esa bienaventuranza? Porque queremos resolver la situación para yo ser feliz de esa manera, pero no nos vamos a la causa de todo lo que está pasando. Y el hombre no es feliz y no es dichoso. Hablando de plenitud, no es por ser pesimista, no la alcanza. Como decíamos la vez pasada, llega al final de sus días gente que ha ganado todo el mundo y han declarado, no está ahí la dicha, no está ahí la bienaventuranza. Dios promete la dicha y la bienaventuranza a los que tienen hambre y sed de justicia. Y a veces nosotros como creyentes andamos buscando también en eventos, en situaciones, satisfacernos, a ver si pasa algo para que me perdure esa paz, esa felicidad. Pero ¿por qué no lo encontramos? Porque no hemos entendido la promesa que Dios ha hecho a quién va a satisfacer y saciar: a los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es justicia? ¿O qué es hacer justicia? El diccionario dice otorgar a alguien aquello de que se le cree merecedor. Y nosotros vemos que la justicia, a como la ve el mundo, bueno, pues te van a dar o me van a dar a lo que soy merecedor por mis actos, pero no es la justicia del mundo de lo que está hablando aquí. Primero, el hecho de tener hambre y sed de ella significa el deseo profundo de liberarse del dominio del pecado. Porque el pecado nos separa de Dios, es un fuerte deseo de ser justos delante de Dios. Y el problema de hoy es que la gente no es justa delante de Dios. La mayor parte de la gente en esta tierra no es justa delante de Dios. Y es por eso que no hay bienaventuranza que perdure, no hay dicha, no hay esa felicidad donde el hombre pueda decir estoy en paz, estoy bien, porque no han entendido lo que está, no conocen al Señor y su palabra. Es aquel que, consciente de esto, desea restaurar esa relación original que se rompió. El hombre que hemos venido contemplando hasta hoy en estas bienaventuranzas es el hombre que ha llegado a contemplar que el mundo en el que vivimos está bajo el dominio del pecado y de Satanás. Dice Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, y nosotros lo sabemos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, es aquel que tiene hambre y sed de justicia, el que ve el peligro inminente y no quiere que lo vuelva a cegar. Ve esa ley en sus miembros que está dentro de nosotros. Vemos esa lucha que hay y es aquel que viene al Señor y le pide su ayuda, le pide su llenura. No quiero volver a lo del pasado, de donde tú me rescataste. Eso es tener hambre y tener sed de justicia. Tal vez nosotros no entendamos muy bien lo que es tener hambre y sed verdadera. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí no hemos vivido lo que en otras partes viven. Y estoy hablando físicamente, cuando no hay comida, cuando no hay agua, cuando se sufre una hambruna.
Ellos saben lo que es tener hambre y sed. ¿Ven cómo esto es más profundo que la paz y la felicidad que ofrece el mundo, que nos respetemos las naciones? Esto va más allá. Segundo, esto es verse libres del poder del pecado y las influencias del maligno. Es un deseo de verse libres de esa situación interna también, la concupiscencia que hay en nosotros. Nosotros hemos recibido a Cristo, o muchos de nosotros, pero hay una ley que sigue operando dentro de nosotros. Y es esa concupiscencia, esos deseos con los cuales seguimos peleando. Bueno, hambre y sed de justicia es buscar al Señor, es caminar con Él, porque sabemos la condición que está dentro de nosotros. Y veíamos la vez pasada, cuando nos dicen una cosa, cuando aún nos amenazan, cuando aún hablan mal de nosotros, o cuando aún nos dan unas instrucciones de parte de Dios, y vemos que está la concupiscencia, que a veces brota y dice que da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Entonces, Santiago 1, 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Tener hambre y sed de justicia, estar conscientes de que hay una ley dentro de nosotros. Por eso no nos podemos, iglesia, descuidar. Por eso hacemos bien en caminar con Él, conscientes de la justicia. Sabemos que somos pobres en espíritu. Sabemos que nos duele el pecado que hay en mí, esa ley, pero también me duelo de otras personas que están batallando con lo mismo. En mansedumbre me acerco a Dios, recibo con mansedumbre su palabra, me acerco a otros también en un carácter como el de Cristo, con mansedumbre, y entonces empieza a despertar en mí el hambre y la sed de justicia. ¿Cómo lo podemos resumir? Tener hambre y sed de justicia es desear con desespero verse libre de ese yo, de esa naturaleza en todas sus horribles manifestaciones y formas. Y aquí hemos visto los aspectos negativos de esto. Ahora vamos a ver aspectos positivos. Es desear avanzar en la santificación en su diario vivir. Desear ser mejores, desear ser como Cristo. Es el que desea mostrar el fruto del Espíritu en todas sus acciones y actividades. Es anhelar con ansia ser como el hombre nuevo del Nuevo Testamento, que dice 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ha llegado el nuevo hombre. Ese es el deseo de todos nosotros. Ese es el deseo de que vivimos y no nos podemos descuidar, y por eso empieza el Señor a ordenar nuestra agenda. Tenemos que hacer muchas cosas, pero si el orden no está correcto, entonces la dicha y la bienaventuranza, cuando no hay hambre y sed de ser como ese hombre nuevo, que es en Cristo Jesús, no es por mis méritos propios, no es por las obras que yo haga, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, cargando ese pecado. La justicia de Cristo nos ha sido imputada a nosotros. Y esto es lo que tenemos que entender. Porque el creyente que no ha entendido la justicia de Cristo no va a andar, no va a vivir de una manera bienaventurada y dichosa. Y si encuentra felicidad en algo, al rato se esfuma, porque no hemos entendido que lo que Cristo ganó y la reconciliación que tenemos con Dios y esa justicia que Él representa nos ha sido imputada a nosotros. Y si yo lo creo, y si yo lo entiendo y yo lo recibo, entonces voy a ser saciado. Y ahorita vamos a ver lo que significa ser saciado. Hambre y sed de justicia significa un fuerte deseo de conocer al Padre. Primera de Juan 1, versículo 3 y 4, dice: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre. O sea, esos lazos de afinidad que Dios extiende a su pueblo y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribo para que su gozo, su bienaventuranza sea cumplida. Nosotros no
no podemos pensar que vamos o expresar el hambre y sed de justicia sin tener conocimiento de Dios y comunión con el cuerpo de Cristo. Por eso la invitación le dice Pablo, le dice en sus cartas, oiga, vengan, nosotros tenemos comunión con el Padre, pero esa comunión que tenemos entre nosotros, vengan para que ustedes la tengan. Yo hace 20, ya vamos para 28 años, nos pasó a nosotros eso. En un evento, ya lo he dicho, pero bueno, buscamos dónde estaba el cuerpo de Cristo, dónde estaba la familia, dónde estaban esos locos que se juntan con perseverancia a alabar a ese Dios que no vemos, pero algo ha pasado en sus vidas. Y llegamos aquí y empezamos a tener comunión con el cuerpo de Cristo. Pero esa comunión, verdaderamente la que tenemos tú y yo, cada domingo, cada reunión, en nuestras oraciones, verdaderamente estamos teniendo comunión con el Padre y con Jesucristo. Entonces es un fuerte deseo de conocer a Dios, tener hambre y sed de justicia. Es el que verdaderamente tiene un fuerte deseo de ser como Jesús. Y eso se logra contemplándolo a Él. Hay una ley que dice, te conviertes en lo que tú contemplas. Si tú contemplas a este mundo con hambre, con sed, con los deseos que tú quieres alcanzar esa dicha, y tú contemplas a este mundo y te vas conformando a ese mundo, dice, te vas a hacer mundano. Pero si tú contemplas a Jesús y en su palabra, si tú contemplas a Él, te vas a hacer como Jesús. ¿Qué significa tener hambre y sed? No es tener un sentimiento pasajero nada más. Por eso el hambre y la sed es muy importante. Abre tu Biblia en Oseas, en el Antiguo Testamento. Creo que está después de Daniel. En el libro de Oseas. En el capítulo 6. Y quiero darte un poquito el contexto. De hecho, lo vamos a ver aquí en 3 versículos en el capítulo 5. Está hablando al pueblo de Israel. Y el capítulo 6 habla de una insinceridad del arrepentimiento de Israel. Y en el contexto, en el capítulo 5 de Oseas, versículo 4, dice así: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Dios. Y luego el versículo 6, con sus ovejas y sus vacas andarán buscando con sus ovejas y sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán, se apartó de ellos. O sea, están hablando de que estaban buscando con sus animales para ofrecerle sacrificio. Y el 15 dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Entonces, en esa situación está haciendo Oseas un llamado a volverse al Señor. Un llamado de un arrepentimiento que muestre que hay un hambre y una sed de justicia. Y entonces vamos a leer del capítulo 6, del 1 al 4. Dice: vengan y volvámonos a Dios, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. O sea, Dios quiere el bien para el pueblo, Dios quiere el bien para esta iglesia, Dios quiere el bien para tu vida y tu familia. Es un llamado a volvernos a Dios. Que estas bienaventuranzas nos ayuden a volvernos a lo que ya seguramente muchos hemos vivido. Yo en tiempos pasados he experimentado la plenitud, las bendiciones, la comunión con Dios, y he orado: Señor, quiero volver, enciende el fuego que ha sido puesto en mí. Mi corazón se apaga, las circunstancias de la vida, las distracciones. Claro que quiero ser dichoso, claro que quiero ser feliz, pero no quiero desviarme y buscar esa bienaventuranza como un propósito primario, sin saber lo que dice tu palabra, que tú vas a dar dicha, felicidad, bendición, aprobación a los que tienen hambre y sed de justicia. Versículo 2 del capítulo 6 de Oseas: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Dice: y conoceremos, y aquí está la clave,
y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrán a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? Es un fuerte deseo de ser justos delante de Dios. Es un entendimiento de que sabemos que Cristo ya pagó por nosotros. Es una revelación que viene de lo alto de que la justicia que ganó Cristo ha sido imputada a cada uno de nosotros. Entonces yo sin ninguna vergüenza me puedo acercar a Dios y puedo saber que Dios me ve a través de Cristo. Porque si yo me acerco a Dios por mis obras, entonces yo estoy tratando de tener una mejor relación por lo que yo haga. Y entonces el valor de la sangre y de la cruz y del sacrificio y de la justicia, donde mis pecados, que no es que ignore los pecados de Dios, pero es tan grande, tan amoroso, tan paciente que ha sido conmigo y contigo. Y cuando volteamos a ver la cruz y cuando valoramos el sacrificio de Cristo, lo único que empieza a producir en mí es una gratitud, una hambre y una sed por Cristo. Es un hambre y una sed que duele. Que cuando yo estoy consciente de esto, soy satisfecho, pero esto no se queda así. Produce más hambre y más sed por la persona de Él. Y entonces vemos que en Oseas, el pueblo de Israel, Oseas está hablando y conoceremos y proseguiremos en conocer. Nosotros, nuestra caminar en Cristo no es estar satisfechos una vez y ya. Yo quiero más de Él. Y como lo he vivido, y como he vivido el perdón de mis pecados más oscuros, y como he vivido la presencia de Dios, y he visto lo que Él hizo, y que me fue la bendición para mí, me hizo partícipe del sacrificio, yo no puedo obedecer. Yo no puedo obedecer todos los mandamientos, porque entonces nos ocuparíamos a obedecer por nuestras fuerzas y no lo podemos hacer, y entonces ahí va a estar nuestra justicia. Pero cuando contemplo a Él, y ahorita que cantábamos y medité cómo Jesús durante su vida pidió prestadas cosas, pidió prestada una barca y la regresó, pidió prestado un aposento y lo regresó, y pidió así cosas. Bueno, cuando Él murió, un hombre pidió prestada una tumba y la regresó. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Ese es el Cristo que es nuestra justicia. Él fue y murió y estuvo ahí, y esa tumba que fue pedida por alguien para que lo pusieran ahí, regresó esa tumba, porque Cristo resucitó de los muertos y Cristo es nuestra justicia. Justicia de Dios en Cristo Jesús. Le puedes dar un fuerte aplauso a Él. Cristo es nuestra justicia. Tú debes de andar con la cabeza en alto por lo que Cristo hizo, no por lo que tú puedas hacer. Porque tú y yo no podemos producir eso, pero dice que Dios produce en nosotros, cuando entendemos la justicia, el querer como el hacer. Y si aún nosotros nos equivocamos en esta vida con el pecado más horrendo que tú puedas experimentar, cuando nosotros venimos a Él y tenemos hambre y sed de esa justicia, venimos a Él y le dice: Señor, yo quiero ser lo mejor que tú puedas hacer para un pecador que ha sido perdonado. Quiero ser como tú. Quiero tener conciencia de lo que tú ya hiciste por mí. Y entonces en esa hambre y en esa sed, el Señor nos satisface. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Dice el versículo 4. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad tuya o de ustedes es como una nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que desaparece. Entonces no se trata de un hambre y una sed, de una adoración pasajera,
sino dice aquí, por eso era el pueblo, es que ustedes se acercan a mí, me ofrecen cosas, pero realmente lo que me están ofreciendo y la justicia o el amor que ustedes profesan, dice, es como se desvanece, como una nube que aparece y se desvanece. Y esto tiene que ser constante. Por eso la justicia no depende de las condiciones, no depende de tantas cosas, sino verdaderamente un deseo profundo por ser como Jesús y por valorar lo que Él hizo ya en la cruz. Entonces, dice el versículo 16 de aquí de Oseas, dice, volvieron pero no al Altísimo, fueron como arco, no, ese no es, perdón. Bueno, entonces dice, es un llamado de Oseas a volvernos a Dios, a conocerle y proseguir en conocerle. El problema en el pueblo es su piedad, su justicia, su amor era como una nube por la mañana que se desvanece, es un falso arrepentimiento. ¿Cuál es el camino adecuado del significado? Hambre y sed. Es conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. No son sentimientos pasajeros, es algo profundo que se sigue sintiendo hasta que se satisface, duele y sigue en aumento. Ejemplos de tener hambre y sed de justicia es como alguien que desea una posición. Entonces, una persona que desea una posición, que desea mejorar y tener una posición, y esta persona está pensando en eso, esta persona trabaja por eso, que todo está bien, quiero yo alcanzar esa posición, y está enfocado en eso, y a veces te llaman ya está la comida, y es más fuerte el hambre por esa posición que quiero conseguir, que a veces prolongas eso, o te tardas. Y está, ¿por qué? Porque su búsqueda, su hambre, su sed está en esa posición. Y entonces vemos que este ejemplo, sueñas con ello, la ambición es la pasión dominante de tu vida, hambre y sed, el hombre tiene hambre y sed de esa posición. Y te ocupas en eso. Y yo recuerdo cuando conocí a mi novia, bueno, que después me hice novio, que ya como batallé porque no sabía cómo hacerle, pero me tardé y tenía un hermano ahí, y ya te le declaraste, ahora estaba más preocupado yo por mi hermano que por, y me disponía, pero no, pues me quedaba mudo, ¿verdad? Pero cuando yo la conocí, empieza a haber un hambre y una sed por estar con ella. Y estás pensando cuándo volveremos a ver. Y hay hambre y sed, ¿por qué? Porque no va a ser saciado hasta que estés con ella. Y eso me pasa, por eso el hambre y sed tiene que ver como respuesta de que amas a una persona. La anhelas y la deseas. Y no vas a estar tranquilo o tranquila hasta que estés con la persona amada. Y vemos la historia en la Biblia de una mujer pecadora que, para que vean los ejemplos, algunos ejemplos, está llena la Biblia, pero ejemplos de lo que es tener hambre y sed de justicia. Esa mujer no era como Jesús. Esa mujer no respondía como Jesús respondía. Pero esa mujer oyó que Jesús estaba en casa de Simón, el fariseo. Y entonces, estando Jesús a la mesa, llega esta mujer y muestra esa hambre y sed de justicia. Viéndose ella en su pecado y que ella no podía salir de ahí, dice que Jesús estaba sentado a la mesa y le llega por atrás, con un frasco de perfume, se arrodilla, empieza a llorar, derrama su perfume, lo empieza a enjugar o limpiar los pies con sus cabellos. Y entonces el fariseo dijo, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esa. Y Jesús voltea a verlo y le dice, Simón, porque los fariseos, los escribas, los religiosos, se creen justos a sí mismos. Y como se creen justos a sí mismos, juzgan, hasta juzgando a Jesús. Y entonces dice, llegué a tu casa y no me diste beso.
se acostumbraba a saludar de beso. No me diste agua para mis pies, se acostumbraba a lavar los pies, andaban caminando. Y no me ungiste con aceite, pero esta mujer no ha dejado de besar mis pies, me ha ungido. Eso es tener hambre y sed de justicia. Cuando tú sabes que tú no puedes, cuando tú sabes que lo necesitas y cuando tú sabes que Jesús es tu justicia. Y entonces habló del amor. Un hombre tenía 2 deudores y uno le debía 50 denarios y otro 500. Y a los 2 les perdonó la deuda porque no pueden pagar la deuda. No pueden cumplir con el trato. Y dice, ¿quién crees que amará más? Pues a aquel a que más se le ha perdonado. Bueno, pues esta mujer lo ha demostrado. Hambre y sed de justicia es una respuesta de ese amor. Otra mujer, y esto se encuentra en Mateo 15, 27. Dale la vuelta a Mateo 15, 27. Bueno, te voy a explicar. Una mujer que tenía una hija que era un hijo gravemente atormentado por un demonio. Jesús iba caminando y va esta mujer y le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús no la pela, Jesús sigue caminando. Los discípulos o las personas dicen, cállate, no molestes al maestro. Y ella seguía gritando. Y entonces se acerca a Jesús y le dice Jesús, no es correcto quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Y esta mujer hizo esta declaración en Mateo 15, 27. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Ves el hambre y sed de la justicia? De que aunque recibas un no, un rechazo aparente, una situación de ofensa, reconozcas que no puedes nada sin Cristo. Y aún los perritos están esperando porque dependen de esas migajas. Eso es hambre y sed de justicia. Y por último, quiero hacer una reflexión teológica del Sermón del Monte. Dice, porque ellos serán saciados. Esto es lo que promete el Señor. En Mateo 5, y le voy a pedir a los ministros que vayan pasando, en Mateo capítulo 5, fíjate las demandas que hace el mismo Jesús a sus discípulos. Cuando yo hago una reflexión teológica, cuando hacemos una reflexión teológica, cuando leemos la Biblia, nosotros debemos siempre ver y hacer una reflexión teológica de lo que es el Evangelio de Jesucristo, de lo que se trata. Y Jesús les está diciendo, y fíjate las demandas que le está pidiendo. En el capítulo 5 de Mateo, versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y luego dice el versículo siguiente, porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Si la justicia de cada uno de nosotros no es mayor que la de los fariseos, no van a poder entrar en el reino de los cielos. Y quiero decirte una cosa, que si alguien se preocupaba por cumplir la ley, eran los fariseos. Y nos está diciendo a nosotros, oye, si tu justicia no es como la de ellos, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Y luego, para rematar las demandas, el versículo 48 dice, sean pues ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es importante entender la revelación porque es fácil deformar esta demanda hasta convertirse en una falsa teología en la que la justicia se conquista por obras. Pero la justicia que Jesús nos pide es realmente un don divino que da a sus seguidores. La gente no entendía las demandas que Dios hacía
Y entonces se le acercaban, bueno, ¿qué obras tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le dijo, esta es la obra que tienes que hacer, que creas en el que Dios ha enviado. Creer en el Evangelio, valorar el sacrificio de Cristo es lo que Dios está pidiendo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Asegúrate de no tener hambre y sed de bienaventuranza o de felicidad, sino anhelar más de Cristo, ser como Él, y entonces la bienaventuranza te va a alcanzar. Y este es un proceso. Esto es un hambre y una sed que se es saciada en el momento que yo entiendo, en el momento que yo valoro el sacrificio de Cristo. Estoy en mi lucha, en mi situación, pero yo tengo hambre y sed de justicia y voy a Él y el Señor me sacia. Y como yo experimento esa bienaventuranza y esa dicha, entonces esto produce una mayor gratitud, produce un mayor hambre y una sed por Él. Y esto va de continuo en continuo, de gloria en gloria, de plenitud en plenitud. Y termino con esto. Y Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. No se trata de que seamos saciados y ya estemos conformes. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta. Iglesia, prosigamos a la meta. La promesa de Dios de ser saciados es para los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios. Los que están conscientes de que tú no puedes, pero Cristo ya cumplió y que ahora Dios te ve en Cristo. Los que valoramos eso, los que y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. Y ahí la bienaventuranza y la dicha te va a alcanzar. Las buenas noticias es que Cristo es nuestra justicia, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y termino con Isaías 55, versículo 1 y 2. Quiero terminar y te voy a pedir que te pongas de pie con esta invitación a la oferta que Dios da. Isaías 55:1. A todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. A todos los sedientos Dios extiende esta invitación. Ven a Él, ven a Cristo. A los que tienen hambre y sed, ven a Él. Dios no solo ofrece agua gratuita, sino también líquidos más sustanciosos como vino y leche. Estas bebidas representan la nutrición espiritual que todos necesitamos. Y el versículo 2, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Oigan atentamente y coman del bien, y se deleitará su alma con grosura. Israel había rechazado el ofrecimiento de la salvación gratuita del agua. Además había gastado sus recursos en cosas que no satisfacen el alma. Cierra tus ojos y tal vez tú has estado viviendo la vida cristiana hasta hoy no manifestando una hambre y una sed de justicia. Pero la justicia de este mundo no es la que está hablando aquí Jesús, porque entonces la justicia de este mundo te dice: tú vas a recibir lo que merecen tus actos. Entonces ninguno de nosotros teníamos esperanza. Pero el amor tan grande de Cristo, y para que tú salgas aquí sin condenación y con un deseo más profundo
de esa justicia de Dios, verla todos los días de tu vida. Mandó a Jesús a morir por cada uno de nosotros. Que podamos expresar el día de hoy en un clamor que dice: oh Dios, hazme todo lo santo que pueda ser un pecador perdonado. Mi amado hermano, amigo, ven a Cristo. Conoce a Jesús y prosigue en conocerle. Tal vez la falta de dicha, plenitud y felicidad es porque hasta hoy has estado viviendo un cristianismo carente de hambre y sed de justicia. Eso no va a traer dicha a tu vida. Y vamos a orar y pídele ahí en tu lugar: Señor, que crea en mí esa hambre y esa sed. Permíteme enfocarme en la obra de Cristo. Porque cuando se tiene hambre y sed de algo, no estás satisfecho ni satisfecha. Estás inquieto hasta volver a estar con la persona amada. Y si alguien demostró que nos ama, es Cristo, y está esperando que tú y yo respondamos como esa mujer pecadora, que valoró todo lo que se le había perdonado, y entonces en esa hambre y en esa sed de justicia se acercó a Él, y Dios y Jesús la perdonó, y se admiró de la fe de esa mujer. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por esta palabra. Señor, que verdaderamente ese anhelo y ese deseo nos lleve, Señor, a buscar como prioridad el reino tuyo y tu justicia, sabiendo que lo que nosotros buscamos va a ser añadido. Tú nos vas a saciar, y cada vez que veamos el estar saciados, producirá más hambre y más sed por ti y más gratitud. Y entonces en este proceso, hasta el día que tú regreses, cuando se cumplan todas las promesas en su plenitud, te damos muchas gracias. Toda la honra y toda la gloria, el poder y la alabanza sean para ti, Jesús, en el nombre tuyo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. ¿Por qué no nos despedimos cantando con gozo esta canción, exaltando el nombre de Jesús?